Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la mesa de diálogo titulada La estructura, alcances y fines del acuerdo reparatorio. Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este segundo Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materia familiar, escolar y penal. También para mí es un gusto estar presente en esta mesa de diálogo con tan distinguidas personalidades, con las cuales vamos a llevar a cabo algunas pláticas respecto a los acuerdos reparatorios. Para mí es un gusto estar en compañía de la magistrada, maestra en Derecho Virginia Valdez Chávez. Aquí tengo un gran respeto, un gran agradecimiento por todos los conocimientos que se pueden adquirir de ella. También de la jueza Matilde Colín González, es también ya una persona muy distinguida en la institución, y de la maestra de Administración de Justicia Telma Guzmán Romero, jueza de ejecución de sentencias del Distrito Judicial de Toluca para el sistema acusatorio y tradicional. Evidentemente contamos hoy con distinguidas personalidades para llevar a cabo este diálogo sobre los acuerdos reparatorios. Vamos a llevar a cabo una dinámica en la cual vamos a tratar de extraer lo máximo de nuestros participantes para conocer la estructura, los alcances y los fines del acuerdo reparatorio. Recordemos que estos acuerdos reparatorios son aquellos mecanismos de descongestión penal, del sistema penal, esos mecanismos de solución de alternativa del conflicto al interior del proceso penal. También se inspira, recordemos, en una justicia reparatoria, una justicia restauradora, o bien llamada también justicia de los acuerdos. Por razón de tiempo vamos a pasar de inmediato al tema, vamos a llevarlo a cabo en una intervención primaria de 5 minutos para efecto de que sentemos las bases sobre la temática del acuerdo reparatorio. Posiblemente vamos a hacer algunos apuntamientos y vamos a pasar a la segunda etapa para llevar a cabo sobre la estructura de los alcances. Y posiblemente vamos a cerrar con una etapa conclusiva. En el primer momento vamos a otorgar la palabra a la magistrada Alberta Virginia Valdez Chávez para que nos haga una exposición primaria sobre el tema. Tiene la palabra, magistrada. Buenas tardes. Gracias, señor moderador, señor doctor. Bueno, me toca iniciar esta mesa de diálogo y además muy congratulada por estar con dos de las compañeras más representativas de lo que es el trabajo dentro de nuestra institución en las diversas áreas en que cada una se desempeña. Quisiera abordar el tema desde inicio y decir que es el acuerdo reparatorio, ¿verdad? Pero creo que no podemos hacerlo así de manera tan simple, tendremos que hacer algunas consideraciones previas. ¿Por qué tenemos que hacer unas consideraciones? Porque a diferencia de lo que ocurre con otros temas que aquí se han tratado y que se van a seguir tratando, esta mesa en específico aborda la parte del acuerdo reparatorio en materia familiar, en materia escolar y en materia penal. La familiar no es nuestro fuerte, no trabajamos en esa área, aunque sí comprendemos el alcance de toda la problemática que se presenta al interior de esa estructura básica de la sociedad, sea cual sea la forma de conformación que tenga. También entendemos que en la situación escolar se presentan unos casos de discriminación y de violencia constante, cada vez más frecuentes, llevándonos hasta fenómenos como el bullying, que desgraciadamente ha cobrado la vida de niños y de adolescentes en todo el mundo, en nuestro país y sobre todo en esta entidad. Entonces, como la materia en la que nosotros nos empeñamos es la materia penal, ahí nos enfocaremos mucho respecto de lo que vamos a comentar aquí. En este sentido, tenemos que decir que nuestra sociedad en general, me refiero a nuestra sociedad mexicana en específico, no está hasta hace mucho tiempo, y creo que todavía no estamos lo suficientemente preparados para entender que la venganza que pedimos por la comisión de un delito es la única solución que queremos. Ese es el punto por el que los esfuerzos de todas las personas que están trabajando sobre la materia resultan de tanta importancia. Los especialistas que están aquí, que nos acompañan por toda esta semana en este evento tan significativo y tan importante, saben más que todos nosotros que hace más de 20 años se empezaron a dar el movimiento de estas salidas alternas o esta posibilidad de vía no jurisdiccional resolver los problemas derivados en específico por la comisión de un delito. En nuestro país, 10 años más o menos se empiezan a dar los movimientos. Aquí en el Estado de México, en el año 2002, empiezan a hacerse las modificaciones legislativas para transitar primeramente a incluir por primera vez mecanismos alternativos de la solución de conflictos. Y posteriormente avanza en la fase de ejecución de las sanciones.
Pero aquí tenemos un problema que yo advierto desde el punto de vista terminológico. Hay dos reformas constitucionales que nos permiten llegar al momento en que estamos viviendo en este país. Una reforma de 12 de diciembre del 2005, con el que nosotros la denominamos como la judicialización del sistema de justicia para adolescentes, que es la base o el inicio de lo que posteriormente en el año 2008, 16 de junio del 2008, sería esa transformación al sistema de justicia de enjuiciamiento penal en nuestro país, que acaba de fenecer esa vacatio legis de 8 años para que todos pudiéramos adoptarlo. Pero curiosamente, si ustedes lo observan, artículo 18 constitucional, párrafo sexto y tercer párrafo del 17 constitucional, utiliza la terminología formas alternativas de justicia. Y el segundo, que es el artículo 17, está aludiendo específicamente a mecanismos alternativos de solución de controversias. Y desde ahí ya empezamos con una situación para dilucidar de qué estamos hablando. Tanto que nuestras legislaciones, y me refiero a las legislaciones que aplicamos en materia penal, partiendo desde la Constitución, se refieren a estos sistemas alternativos de solución de controversias de dos formas diferentes. Pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya está vigente en todo nuestro país, habla de salidas alternas y especifica que estas solo pueden darse por vía de dos: un acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso a prueba. Aún más, la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes alude a soluciones alternas o mecanismos y dice que es la mediación y los procesos restaurativos. Pero ustedes también conocen que tenemos una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia Penal y una Ley de Mediación, de Conciliación, Promoción de la Paz Social para el Estado de México. En el primero se tienen como estos mecanismos la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas. Esto es retomado por la legislación también del Estado. Entonces tenemos una diversidad de vocablos para referirnos, al parecer, al mismo fenómeno. Pero ¿qué tienen en común todas estas denominaciones? Que al final, vía mediación, vía conciliación, junta restaurativa, grupos de trabajo, sea cual sea el método que se utilice para ello, tendrá que haber un acuerdo. Y un acuerdo que la ley en un primer momento simplemente lo denomina acuerdo y luego habla de un acuerdo reparatorio. ¿Qué entonces es un acuerdo reparatorio? Este pacto que es, en el caso de la materia penal, se lleva a cabo entre la víctima y el ofensor para llegar a una solución más satisfactoria con relación a lo que ocurrió con motivo de la comisión del delito. Pero hay algo muy importante. Creo que en materia penal, mucha de esta parte, y por lo menos en lo que toca la parte del procedimiento, porque ya después la maestra Telma nos va a hacer algunas aportaciones muy interesantes de lo que pasa en la fase de ejecución, que es algo que los que estamos en la parte de la instrucción nos perdemos un poquito porque ya no sabemos qué pasa después. Entonces vamos a escuchar cosas muy interesantes respecto de este tema. Pero nosotros, me refiero a los que estamos manejando lo que es el proceso, llámese tradicional, llámese con el nuevo sistema acusatorio y oral que se está trabajando en nuestro país y que va a ser aplicado también en esta entidad, por lo menos a partir de la semana que entra, ya con esta nueva modalidad. Sí, lo que nosotros advertimos aquí es que está muy orientado los acuerdos reparatorios a pago de reparación del daño. Y están orientados a pago de reparación del daño porque es parte de la satisfacción que debe dársela a la víctima. Si bien el acuerdo reparatorio vamos a ver que tiene algunos alcances y algunos efectos que se buscan a través de su firma, lo que nos podemos dar cuenta es que no siempre atrás de esa manifestación de aceptación de responsabilidad hay un claro arrepentimiento de quien lo cometió. ¿Qué es lo que hace? Simplemente acepta y paga y puede decir que está arrepentido. Eso es lo que nosotros advertimos en el diario de nuestras áreas jurisdiccionales. Ya después vamos a hacer algunas aportaciones si esto es cierto o no puede ser cierto, o es una apreciación errónea la que su servidora tiene respecto de esto. Entonces, ¿qué buscaríamos en principio? Ese acuerdo y la satisfacción a la parte ofendida, a través de una justicia más rápida, más eficaz, pero sobre todo más justa. ¿Más justa para quién? Para las partes. Y al verse beneficiadas las partes en ese caso concreto va a repercutir directamente en la sociedad, que sería otro de los efectos de un acuerdo reparatorio bien trabajado, bien cuidado y bien vigilado para su seguimiento con posterioridad a que fue firmado para que se satisfagan todo lo que ahí se estableció.
Este acuerdo reparatorio, como vamos a ver, es parcial o total respecto a todas las pretensiones que tengan las partes, pero que deberá de cuidarse siempre es de que queden satisfechas. Hay una particularidad muy especial, porque con independencia de que estos mecanismos, sea mediación, conciliación o ese acuerdo reparatorio firmado a través de estos mecanismos o estos métodos que se utilizan, vayan ante un facilitador que es el experto en quien debe manejar y el que debe saldar todas las cosas difíciles entre dos personas que se han visto contender por una situación desagradable como es la comisión de un delito, y que tiene que ser firmado o autorizado de alguna manera por un licenciado en Derecho. En el caso de la materia penal requiere además de que sea validado por el agente del Ministerio Público o por el juez. Incluso se establece una cuestión muy importante: puede ser recurrido. Si el acuerdo se hace ante el Ministerio Público y una de las partes se hace inconforme, requiere control judicial. Se pueden conformar y va a control judicial, que son características que pareciera ser que no se dan en otro tipo de este tipo de mecanismos. Entonces, es muy importante en principio entender que para nosotros, los que vivimos todas las fricciones que se ocasionan con motivo del delito, sí es un buen método, es una muy buena herramienta para poder avanzar en la satisfacción de la parte ofendida, que hasta hace mucho, por lo menos nosotros 8 años, un poco más de 8 años, nuestros víctimas o ofendidos eran menores de palo. No tenían dentro del proceso ni voz ni voto, cosa que ha cambiado porque se han elevado a la garantía constitucional todos sus derechos y pueden alegar y pueden interponer recursos y pueden hacer todo lo necesario para que su demanda de justicia sea escuchada en los tribunales. Pero lo más importante es que ahora, si bien lo decía el señor magistrado, son salidas que se ocasionan o que van a servirnos para despresurizar la carga de trabajo que finalmente llega a los juicios. Lo importante aquí es decirle que más que despresurizar aquí, lo más importante de estos mecanismos, como nosotros les querramos llamar, sirven para saldar, tratar de reparar esas relaciones humanas que fueron dañadas con motivo de la comisión de un delito. Y sin colateral a eso, logramos un arrepentimiento, logramos que el sentenciado o la persona que está siendo imputada reaccione y reflexione sobre las consecuencias del delito que cometió y haga algo por reparar el daño, que no necesariamente tendrá que ser en dinero, misma para poder llevar a cabo un proceso restaurativo más profundo, más integral, para lograr incluso la reintegración de la persona ofensora a la sociedad misma. Estos acuerdos, estos pactos, que son los que tiene que verificar en su caso el Ministerio Público, el propio facilitador primero, después el Ministerio Público, o también en una segunda fase puede hacer el juez de control respectivo, y las fechas y condiciones de los plazos. Estas situaciones las marca de manera general la ley, pero también la ley nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en su caso la ley especializada para los menores establece los plazos que deben de tomarse en cuenta. Y les decía que ahí también deberá determinarse como una cuestión de fondo si se van a satisfacer todas las necesidades de manera total o de manera parcial. Para los adultos son 3 años el plazo que se va a conceder, para los menores son el plazo que se haya establecido y en caso de que no haya quedado así vinculado son 6 meses, los que tendrán que establecerse de acuerdo a la nueva ley. Esta es la parte formal y creo que al no ser tan rigurosa, creo que puede echarse a volar la imaginación y buscar siempre una mejor estructura de esto. ¿Qué decimos en cuanto a los alcances? En el acuerdo reparatorio en materia penal tiene de inicio uno muy importante, el que no se ejercite la acción penal o en su caso que se declare la extinción de la pretensión punitiva. Eso es lo que busca la parte de la satisfacción por parte del imputado y por eso acepta su responsabilidad, por eso acepta a veces el pago de la reparación del daño y entonces esas son como la consecuencia inmediata para él, para la víctima evidentemente que tenga una justicia más rápida, más eficaz, más ágil y a lo mejor más justa. Estas serían las consecuencias inmediatas. La sociedad también se ve beneficiada con relación a estos alcances porque se entiende que la gente va a responsabilizarse de mejor manera y va a entender que cometer una infracción penal le va a traer consecuencias y que va a tener que repararlo. Y los fines, evidentemente todos como sociedad saldríamos ganando. Pero yo sí encuentro un punto muy delicado en la materia penal. ¿Cuál es ese punto? Que si nosotros revisamos
Nuestra Constitución, en esos dos artículos que yo les decía, 17 y 20, está estableciendo que siempre serán opción estas salidas alternas cuando sea procedente. Y ahí nos pone la limitante. Y las leyes secundarias nos ponen la limitante. ¿Y cuáles son estas limitantes? En el caso de la materia penal para adultos, o en el sistema de enjuiciamiento para adultos, están muy delimitados a delitos de orden patrimonial o a delitos que no afectan gravemente bienes jurídicos de gran valía. Puede ser hasta el robo no patrimonial o la situación de lesiones mínimas o este tipo de delitos que no impactan grandemente en la sociedad. En el caso de los adolescentes es exactamente igual en el sistema de enjuiciamiento de los adolescentes. Está muy definido que son para delitos leves, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros vemos es que nuestras normas están limitándonos para los acuerdos reparatorios en este sentido para que tengan los efectos de no ejercitar la acción penal o de la extinción de la pretensión punitiva. Si hablamos de justicia restaurativa estamos hablando de otra cosa porque entonces ahí la problemática se maneja de otra forma, es restaurar las relaciones con motivo del delito y yo sí creo que ahí es cuando entra la situación de los delitos graves, todos aquellos que ofenden gravemente a la sociedad. Ahí sí tendríamos que estar hablando, pero por la manera cultural que tenemos nosotros todavía, pareciera ser que este es un punto muy importante en el que tiene que trabajarse mucho para que entendamos que sí habrá algunas acciones a través de acuerdos reparatorios donde pueda evitar que yo siga enfrentando a la justicia o tenga una salida diversa a tener una sentencia de condena, por ejemplo. Pero la justicia restaurativa sí tendría que entrar en los delitos graves y en la parte de la ejecución de las sanciones. Ese es un punto muy importante porque yo siempre me cuestiono mucho el hecho de si yo como juzgadora, y porque además tengo la posibilidad de seguir recomendando aún en la segunda instancia que se lleven a cabo estos acuerdos, si yo estaría capacitada, me queda claro que no, para decirle a una víctima de violación o a un padre que su hija fue violada o fue ultimada por algún sujeto, por favor siéntense para hacer un acuerdo reparatorio, para que tengamos un proceso de restaurar las relaciones. Ese es un punto que a mí me sigo cuestionando. Yo creo que aquí estamos llenos de expertos en el tema, habrá que me diga, yo sí lo he hecho, yo sí puedo, pero entonces ahí es a donde tienen que entrar ustedes, los especialistas. Nosotros que aplicamos la norma y que tenemos otra formación profesional, nos cuesta trabajo. A mí, ya hablo por mí, me cuesta mucho trabajo tratar de llegar a una justicia restaurativa en delitos graves, verdaderamente graves. Y al final, esto es cuestión de cultura. Me queda claro que en algunos otros países se han logrado acuerdos en estas conductas verdaderamente graves. Yo no sé si como sociedad estemos preparados. Yo siento, se los dije al inicio, que el sed de venganza y casi el ojo por ojo sigue privando a nuestra sociedad. Y no sé si sea con razón o no, pero estamos viviendo una época de violencia en nuestro país y en nuestra entidad. Dejo ahí y retomamos algún otro punto. Muchas gracias, maestra. Bueno, aquí está retomando un tema muy importante también la magistrada respecto a la crítica que se ha hecho a los acuerdos reparatorios. Evidentemente, en sede judicial se ha cuestionado respecto a quién lo podría llevar a cabo, el agente del Ministerio Público, los defensores o la unidad de víctimas. Aquí se cuestiona también la cuestión de la calidad, en este caso las destrezas en la litigación, donde están capacitados para llevar a cabo algunas cuestiones de acusación o de defensa o de representación de las víctimas. Entonces, lo que se busca es un órgano autónomo, objetivo, que puede llevar a cabo la dirección de estos acuerdos reparatorios, de esa justicia restaurativa a la cual menciona la magistrada. Pero vamos a escuchar ahora la intervención nuevamente de la jueza de enjuiciamiento, la maestra Matilde. Tiene la palabra. Bien, sin duda alguna, una de las bondades de la reforma constitucional de junio del año 2008 fue el establecer precisamente soluciones alternas a los conflictos. Se establecieron el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso de prueba. También un mecanismo aceleratorio de solución al conflicto, como lo es el procedimiento especial abreviado.
Evidentemente, considero que el más favorable es el acuerdo reparatorio, es el más ágil, el más conveniente para las partes. ¿Por qué es una solución alterna? Porque la forma normal de culminación con un procedimiento penal, pues es a través de la instauración de un juicio y hasta la emisión de una sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria. Esta es una forma alterna que permite, como lo habíamos explicado, que no sea un sistema de justicia mínimo o único, sino que haya otras alternativas que las partes puedan tomar para ello. Este acuerdo reparatorio, como ya se ha explicado, es un convenio, es un pacto que celebran la víctima u ofendido y el imputado, precisamente para dar solución al conflicto que les aqueja. Las consecuencias de ello implican la extinción de la acción penal. Por otro lado, también se favorece con ello que el imputado no tenga o le repercutan las consecuencias de una sanción penal. La víctima que busca, pues que le sea cubierto, resarcida la reparación del daño. Existe esta posibilidad, esta salida alterna de solución, pero no es para todos los hechos delictuosos. En el Código Penal del Estado de México se preveía que era para los delitos que se persiguen por querella de parte agraviada. Esa misma hipótesis prevalece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra de las posibilidades es para los delitos culposos. También en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece esa posibilidad. La tercera es para los delitos patrimoniales, siempre y cuando se hayan verificado sin violencia. También en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México se establece que cuando la pena privativa de libertad, su término medio aritmético no exceda de 5 años de prisión, y para esto prevé algunas excepciones como los delitos de extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo, cuando son delitos culposos en la conducción de vehículos de transporte público, el vehículo de transporte bajo el influjo de alguna sustancia que altere la facultad de poder conducirlo. También cuando sea en la conducción de vehículos de transporte público y se cause lesiones que pongan en peligro la vida a 3 personas o más, o cuando se cause la muerte a 2 o más. El Código Nacional de Procedimientos Penales ya no prevé estas últimas hipótesis, solamente las 3 primeras, para los delitos culposos, para los delitos que son perseguibles por querella y para los delitos patrimoniales sin violencia. Sin embargo, se establece un control, un candado en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la procedencia del acuerdo reparatorio, y es precisamente que se confirme que no ha participado el imputado en otro acuerdo reparatorio por el mismo hecho delictuoso, un hecho delictuoso doloso igual, en un término de 2 años anteriores precisamente a la fecha en que se pretenda llevar a cabo el acuerdo reparatorio. Para eso, evidentemente, se estará ya registrando una base de datos ante una autoridad competente, que hasta este momento tenemos que es la Autoridad de Vigilancia de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso. El administrador de los juzgados ingresará al CIGEJUPE los acuerdos reparatorios que se vayan celebrando para efecto de que se vaya formando esa base de datos. Esa autoridad estatal podrá consultar y jalando esa información y se va a ir haciendo esa base de datos conforme vaya avanzando el tiempo. Tampoco puede participar en un acuerdo reparatorio cuando ya se ha celebrado uno previo y se incumplió ese acuerdo reparatorio, salvo que se haya emitido una sentencia absolutoria. En ese caso, evidentemente, sí podrá celebrarse un nuevo acuerdo reparatorio. La etapa procesal para solicitarlo. Bien, se
Comentaba yo en la anterior intervención que ya se tiene como un derecho fundamental la posibilidad de acudir a estas salidas alternas de solución al conflicto. ¿Por qué? Porque las autoridades que toman conocimiento de estos hechos delictuosos deben, ya es una imposición, deben invitar tanto al imputado como a la víctima a acudir a esas salidas alternas. Como yo les decía, una persona va a tomar la decisión de acudir a ella si conoce en qué consiste, cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias legales que ello produce. Conociendo ciertamente todo ello, puedo tomar una decisión informada y expresar mi voluntad al respecto. En el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, quien estaba facultado para aprobar estos acuerdos reparatorios era el juez de control. Sin embargo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, desde el momento en que recibe la querella, la denuncia, tiene la obligación de hacer esa invitación a las partes en conflicto para acudir alterna, y él mismo ya puede aprobar ese acuerdo reparatorio. El juez de control también tiene esa obligación de hacer esa invitación y él puede llevar a cabo el trámite. La fase que se establece como limitante es hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. ¿Cuáles son las circunstancias que se debe verificar? Bueno, pues el juzgador, primero que nada, debe verificar la etapa procesal, que sea procedente. También debe verificar que se actualicen los requisitos, los elementos de existencia y de validez. Como todo convenio, se requieren esos elementos. En primer lugar, como requisitos, elementos de existencia, es la voluntad, el consentimiento que den las partes para poder acudir a esa salida alterna. Es evidente que si no se expresa por una de las partes esa voluntad, no habrá posibilidad de llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Este es el motor de ese acuerdo reparatorio, la voluntad de las partes, su consentimiento. De hecho, si alguna de las partes solicita audiencia para celebrar un acuerdo reparatorio, el juez, el Ministerio Público deben verificar que no haya otro en las condiciones que ya les he especificado, como uno de los requisitos de procedibilidad. Y en la audiencia, si no comparece la víctima u ofendido y el imputado, pues simplemente no podrá haber la posibilidad de celebrar ese acuerdo, se requiere expresa voluntad de las partes. Otro de los elementos de existencia es el objeto. Es evidente que debe existir una materia sobre la cual va a versar ese acuerdo reparatorio. Puede ser una obligación de hacer, de no hacer o de dar. Ese objeto debe plantearse ante el juez, ante el Ministerio Público. La solemnidad es uno de los elementos de existencia de ciertos actos jurídicos. En este caso sería precisamente el que se celebre ante la autoridad competente y el que se registre de un modo fidedigno, sobre todo por las consecuencias que del acuerdo reparatorio de aprobarse derivan. Entre los elementos de existencia, de validez, tenemos que esa voluntad debe expresarse en la forma exigida por la ley, esto es, de manera directa, personal y ante la autoridad competente. Las partes deben ser capaces de poder convenir, de poder celebrar ese acuerdo reparatorio. Es evidente que cuando se trata, en el caso de la víctima ofendido de un menor, tendrá que ser representado por sus representantes legales, por sus padres. Cuando se trata de un inimputable, en el caso de que sea él el imputado, ello no imposibilita la facultad de acudir a una salida alterna como esta, solamente que ese acuerdo tendrá que ser celebrado en su nombre por su tutor, un representante legal. La voluntad, evidentemente, también debe estar exenta de vicios, no debe haber sido arrancada esa manifestación mediante intimidación, amenaza, coacción. También se debe explicar a las partes cuáles son los requisitos, como ya lo establecía,
los trámites y las consecuencias. ¿Por qué? Porque las personas no son conocedoras del derecho, una víctima o un imputado, y es precisamente quien está facilitando ese acuerdo reparatorio quien les debe explicar los alcances para que ellos tomen una decisión libre e informada si así fuese de su conveniencia. También debe verificarse que no existe simulación en el acuerdo reparatorio. Se debe ver que realmente se dé satisfacción a las obligaciones pactadas. Otra de las obligaciones es que el objeto debe ser lícito, debe ser jurídica y físicamente posible. No es factible que se contrate dar, por ejemplo, en pago de reparación de daño a la catedral de la ciudad de Toluca. Es evidente que se está abusando de la ignorancia de alguna de las partes. Para eso está el Ministerio, el agente del Ministerio Público o el juez, para verificar que no haya simulación, que el objeto es lícito y es posible. También que las partes están en condiciones de igualdad, que no hay una desproporcionalidad absurda o elevada en ese acuerdo reparatorio, porque por más que sea voluntad expresa de las partes, se debe explicar por el agente del Ministerio Público, por el juez, cuáles las máximas consecuencias que se pueden originar si se llega a una sentencia, para que no haya precisamente esa desproporcionalidad. Bien, los acuerdos reparatorios pueden ser de cumplimiento inmediato, es decir, en la misma audiencia donde se plantee ese acuerdo reparatorio, se puede dar cumplimiento a las obligaciones pactadas y la consecuencia será precisamente decretar la extinción de la acción penal y por ende la emisión de un auto de sobreseimiento. También puede darse el caso de que las partes en conflicto, la víctima u ofendido e imputado, estén en pláticas y no hayan concretizado los términos de ese acuerdo reparatorio. La ley prevé la posibilidad de suspender el procedimiento hasta por 30 días para que se pueda concretizar ese acuerdo reparatorio de la forma más conveniente para las partes. También se puede verificar a través de un cumplimiento diferido, en el cual las partes van a establecer cuáles son las obligaciones a cumplir y el plazo dentro del cual lo van a cumplir. Para el caso de que no se establezca claramente, se entenderá que es por un máximo de 1 año. ¿Qué pasa si al término de ese año no se verifica el cumplimiento de esas obligaciones? Pues bien, se reanudará el procedimiento en la misma etapa procesal en que se aprobó el acuerdo reparatorio. Se puede dar también de manera parcial o total, esto es, el parcial puede ser respecto de un imputado o respecto de un hecho delictuoso, a efecto de que proceda y se vaya depurando lo que no es necesario que vaya incluso a un juicio si son varios hechos delictuosos o varios imputados. Bien, gracias. Muchas gracias, maestra Matilde. Mencionó algo muy importante, el principio de voluntariedad en la vía de los acuerdos reparatorios. Incluso ya existen pronunciamientos por parte de la autoridad federal para efecto de decretar la reposición del procedimiento como una violación procesal para efecto de agotar esa vía. Vamos a dar la palabra ahora a la maestra Telma Guzmán para efecto que nos comente algo respecto de estos temas finales. Bueno, una vez que la jueza nos ha llevado en un camino donde procesalmente todavía se puede llegar a un acuerdo reparatorio e incluso lograr la extinción de la pena privativa de libertad. El artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que los sentenciados tienen derecho a respeto de sus derechos humanos y los ejes de la reinserción social. Abandonamos las teorías rehabilitación, readaptación y nos incorporamos a una era totalmente diferente de la reinserción social. Sobre los ejes de la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte. Y uno de sus derechos humanos finalmente es acceder, en este caso, a un proceso de justicia restaurativa. Así lo establece también las reglas mínimas de todas las personas que están recluidas, ahora llamadas reglas Mandela. Afortunadamente, con la reforma que ha sido publicada
recientemente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en el artículo 200, 201, 202, 203, 204 y 205, ya nos habla de la justicia restaurativa. ¿Cuál es el objeto de la misma cuando se trata de sentenciados? ¿Quiénes van a participar en este proceso de justicia restaurativa? ¿Cuáles van a ser los alcances de la misma? ¿Quiénes van a poder llevar a cabo este proceso, que serán los facilitadores? Trae exactamente y contempla los principios que van a regir esta justicia restaurativa, pero sobre todo hay una parte verdaderamente interesante en este documento y que señala que no va a estar limitado para ningún delito, lo cual verdaderamente aplaudo. Cualquier persona sentenciada privada de la libertad podrá acceder al proceso de justicia restaurativa. Y además, esta ley contempla la posibilidad de que el juez de ejecución de sentencias pueda tomar en consideración esa participación del sentenciado dentro del plan de actividades. ¿A qué se refiere esta ley cuando habla ahora de plan de actividades? Todo lo que conocemos y quizás quienes estén inmersos en lo que es el sistema penitenciario, sabemos que las actividades que desarrolla un interno dentro de reclusión son tomadas en consideración para que puedan acceder a la libertad anticipada o no, a través de un órgano colegiado quien hace una propuesta y que finalmente pasa a ser estudiada por el juez de ejecución de sentencias. Ahora se incorpora en ese plan de actividades el que ese sentenciado, al integrarse, participar y que llegue al acuerdo reparatorio, que finalmente se decida que en particular no tan solo es la reparación del daño, porque va más allá el efecto, el puente que yo establezco entre lo que es la justicia retributiva y la justicia restaurativa en tratándose de sentenciados cuando son privados de la libertad con penas de larga duración, son recursos que sanan a la familia del sentenciado, al propio sentenciado, que mantienen tan tranquilo el establecimiento penitenciario, pero sobre todo la víctima o el ofendido quedan tranquilos porque conocen que aquella persona que está detrás de los muros no los va a mandar a amenazar, no va a mandarlos quizás nuevamente secuestrar. Más allá de eso, ya el incorporarse a este puente donde paso de la justicia restaurativa, después de que no te arrepientes por el hecho cometido, ahora yo, Estado, te separo de la sociedad, pero ¿qué vehículo encuentro para llevarte a un proceso que a ti te deje tranquilo? Los principios establecidos son similares a los que establece la ley de mediación y que dentro de los que destacan es la voluntariedad, flexibilidad, responsabilidad, confidencialidad, neutralidad, honestidad y reintegración. Este es el principio que prevalece ahora en el sistema penitenciario mexicano. La reintegración del sentenciado, reinserción social de él, de su familia, y obviamente dentro de esto destaca la obligación que tiene la sociedad libre con respecto a aquellas personas que están sujetas a una pena privativa de libertad. Habla también esta ley de los requisitos para que los sentenciados lleven a cabo un proceso de justicia restaurativa, contempla etapas que son
de gran interés para mí, dentro de las que finalmente me parece la más delicada y que tendrían que atender con mucho cuidado los facilitadores, sería el encuentro. Va a haber una etapa de preparación, una etapa de encuentro entre quizá la víctima, quizás un familiar. Comentaba hace un momento la magistrada que se le hace muy difícil pensar que un delito de alto impacto o un delito grave pudiera concluir en justicia restaurativa. Quiero comentarles que no he participado por mi función en un procedimiento así, no obstante, en las muchas entrevistas que he llevado a cabo al interior del centro preventivo con los sentenciados y donde me puedo percatar de toda la angustia que sufren por no saber canalizar el arrepentimiento que sienten respecto al daño cometido, porque además en muchos de los casos los profesionales penitenciarios quizás no están lo suficientemente capacitados para poder establecer ese puente entre lo que es la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Una vez que advierto verdadero arrepentimiento de estas personas, no tan solo el reconocimiento por el hecho delictuoso, sino el arrepentimiento, y también considero, de acuerdo a todos los datos, que la familia se ha incorporado de manera favorable dentro de ese proceso de reclusión de la persona sentenciada, es altamente probable que llegue a buen término un proceso restaurativo en un delito de alto impacto. ¿Qué se gana con esto? Para los escépticos quizás siempre pensaremos la víctima. Es una parte que todos consideramos porque sabemos que sufre en demasía. Sin embargo, no tan solo sufre ella, también sufre la familia del sentenciado, también sufre la comunidad cercana, es decir, la periferia de los lugares a donde se encuentran los establecimientos penitenciarios. De tal manera que si ese puente de justicia restaurativa, de justicia retributiva a justicia restaurativa se logra como lo establece la Ley Nacional de Ejecución, para todos los delitos sin limitación, será un aliciente para todos esos cuerpos y esas almas que se encuentran hoy y que, si no mal recuerdo, son más de 250,000 personas recluidas a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, maestra Telma. Por razón de tiempo vamos a pasar ahora a la etapa conclusiva. Hemos conocido los alcances, estructura y fines de los acuerdos reparatorios. Yo le rogaría a nuestras participantes podamos hacer una conclusión a esta mesa de diálogo. Vamos a primer momento darle la palabra a la magistrada Virginia Valdés. Antes de hacer las conclusiones, nada más decir que hay una limitante tanto en el Código Nacional como en la Ley Especializada del Sistema de Adolescentes, en tanto que no está permitido la celebración de ningún tipo de acuerdo cuando se trata de violencia familiar. Quedó excluida esa materia, no puede haber ningún tipo de pacto ahí. Creo que la justicia restaurativa en algún momento pudiera servir, pero mediación, conciliación, juntas restaurativas quedan eliminadas directamente. Los especialistas tienen mejores razones para ello. Decir que una vez que se ha logrado ese pacto y que se ha firmado ese acuerdo reparatorio, lo más importante sería llegar a su cumplimiento. En este punto se dice que hay que tener mucho cuidado porque cuando no se logra el cumplimiento, que ha sido diferido o que se dio parcial o que por algún motivo no se cumplió, se corre el riesgo de una doble revictimización. Yo sí hago mucho énfasis en la víctima
porque la víctima ha sido la parte olvidada del procedimiento penal durante muchos años. Apenas la estamos colocando, le estamos reconociendo todos los derechos que tiene, y entonces es muy importante que en todos estos procesos no perdamos de vista que sí hay una parte que ofendió, pero también hay una parte ofendida que tiene que ser escuchada en las mismas condiciones. Yo sí puse a título personal el hecho de que me resulta difícil, yo dije que yo no lo haría, pero sí sé que hay especialistas que pueden hacerlo, ustedes son los expertos en eso. Aquí el punto sería determinar cuándo debe hacerse ese acercamiento, cuándo se puede considerar que la víctima, sobre todo esa parte frágil del proceso, está preparada. Y si es cierto que el sentenciado está sufriendo, su familia está sufriendo, pero todos están sufriendo como consecuencia de la conducta que él cometió. Entonces, creo que nosotros no debemos de perder nunca de vista esa. No quiero decir que todo sea castigo para él y que tengamos que seguirlo señalando, pero no podemos dejar nunca la parte de nuestra víctima. Y en ese sentido hay otro punto que tiene que ser muy precisado. Constitucionalmente, pero más que todo convencionalmente, se ha determinado que la reparación del daño debe ser integral. Hacia allá debe apuntar todo acuerdo reparatorio, hacia esa integralidad que nos está marcando en este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido retomada por nuestra Corte. No debemos olvidar esa parte. Si nosotros no logramos sanar y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la comisión del delito, al menos podemos dejar satisfecha a una víctima, podemos dejarle la tranquilidad al ofensor de que hizo lo que estaba a su alcance hacer y todos absolutamente como sociedad vamos a salir ganando. Gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada. Le damos la palabra a la maestra Matilde, por favor. Gracias. Yo concluiría puntualizando que la ley debe ser un instrumento que permita el dar solución a los conflictos. En este caso, nuestra ley nos está permitiendo una nueva puerta, una alternativa para dar solución a los conflictos de forma pacífica y más satisfactoria para las partes. Hagamos uso de esa herramienta en la posibilidad que se nos permite, precisamente para también descargar un poco la actividad de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo para restablecer las relaciones de los particulares. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, maestra Matilde. Vamos a dar la palabra ahora finalmente a la maestra Telma Guzmán. Mi conclusión es que la última parte del sistema penal es la ejecución de la sentencia, y en tanto se pueda acceder a esta justicia alternativa, justicia restaurativa, corrijo, bajo los principios que establece la Ley Nacional de Ejecución, la paz estará en los centros penitenciarios y como consecuencia la misma saldrá de esos muros. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su atención y con esto damos por concluida la mesa de debate, no sin antes mencionar que para tal efecto los acuerdos reparatorios, por lo que respecta a mi punto de vista personal que he obtenido de los comentarios de las participantes, permite enfrentar al autor con la víctima y comprender la problemática, la necesidad de reparar, ingresa al mundo de la legalidad, en este caso al imputado, y neutraliza el conflicto causado. Cumple con los objetivos de asegurar la restitución a la víctima del conflicto y la reparación de su daño, pero fundamentalmente favorece la prevención de integración, en este caso la mirada del agresor enfrentando a su víctima y al problema generado. Entonces genera la finalidad de acudir a modelos menos punitivos y dar mayor aporte a los acuerdos reparatorios. Muchas gracias por su atención.